De entrada, un disclaimer. No soy experto en seguridad, ¿vale? Entonces eso es muy importante porque el pedo de seguridad está fuerte, es intenso, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, pero me ha tocado trabajar en varias implementaciones de Kubernetes en diferentes ambientes, en diferentes contextos, y pues siempre ves como cosas, ¿no? Y además, pues te enteras de problemas que ocurren, ¿no? Entonces está medio gacho. El día de hoy iba a haber una plática de seguridad, iba a dar otro speaker, pero no pudo venir. Hace una semana nos avisó de que, oye, no puedo. Entonces también, pues ahí tuve que hacer ahí maniobras, ¿no? Para esta charla. Pero era un tema que particularmente desde más de un año estoy tratando de enfocarme más en Kubernetes, ¿no? En el tema de seguridad. Hace un momento que me preguntaban, oye, ¿qué temas te interesan de KubeCon? Pues es seguridad y monitoreo, güey. Eso es lo que más, ahorita es lo que más me está moviendo, ¿no? Y justamente el empezar a investigar de ese tema, me ha llegado a ver varias cosas que, ¿no? O sea, me hacen pensar demasiado, ¿no? De cómo estamos chambeando. Entonces, de entrada, esta charla está incompleta. Bien incompleta, porque el tema de seguridad es súper amplio. Entonces, no es una guía así sumamente completa de cómo vamos a asegurar un clúster de Kubernetes. Conforme fui desarrollando la charla, me di cuenta que cada vez me hacían falta más y más cosas, güey. Entonces está muy cabrón el pedo, güey. Porque la seguridad obviamente abarca un montón de aspectos, de consideraciones, ¿no? Entonces, justamente por eso este disclaimer, ¿no? Hay muchos factores y temas que atender. Es bien grande, ¿no? Yo lo que he estado viendo todos estos años, muchas de esas cosas las plasmé aquí. Y hay otras que no me quise meter porque dije, no voy a acabar este pedo, güey, porque es bastantes cosas. Entonces, en esta plática pues vamos a hablar de algunas, pero al menos hablando creo que da pie a que se desarrollen todavía más temas específicos. Y creo que eso sería bastante bueno. O sea, todavía hay muchos temas, puntos así específicos de seguridad en Kubernetes que podemos atender para después en otras charlas. Y ojalá no yo, sino otras personas, ¿no? Que están trabajando con Kubernetes, que dicen, mira, pues sí, aquí hicimos esto. A veces siento que sí hace falta como enfocarlo ya en algunos puntos particulares. ¿Ok? En el tema de infraestructura, por ejemplo, es todo un mundo, ¿no? Porque dependemos dónde estamos corriendo Kubernetes, ¿no? A mí me ha tocado correr Kubernetes en Bare Metal, por ejemplo, en máquinas virtuales, en centros de datos, es decir, no nube pública ni privada, sino centros de datos Bare Metal, y es otro pedo, o sea, son otros problemas a los que tienes en nube pública. Desde el sistema operativo, configuración de redes, certificados, un chingo de temas, ¿no? que entran cuando tú aprovisionas un clúster de Kubernetes. Y por otro lado, las otras cosas que, vaya, si podemos como tener dos grandes grupos, yo lo pondría como en infraestructura, ¿no? Esto que acabo de mencionar, y la otra plataforma, es decir, Kubernetes mismo. Es decir, la tecnología de contenedores y obviamente Kubernetes, más los otros componentes que le pones para que tus aplicaciones corran ahí. Entonces, el tema de infraestructura es algo que gente de operaciones generalmente atiende, ¿no? Ingenieros de red, todo ese tipo de cosas. Pero, y el tema de plataforma muchas veces lo atienden, pues una mezcla, ¿no? Entre operadores y también muchos desarrolladores también, ¿no? Los que escriben los manifiestos de configuración, cosas por el estilo. Entonces, también ahí hay un montón de aspectos, ¿no? Entonces, pues bueno, da para un montón, da para mucho, ¿no? Por ejemplo, en el tema de contenedores, tenemos que... Aquí este pedo está mal, güey. ¿Me salté o...? Ok. No, sí está bien. Esto es aquí me equivoqué más bien yo en un punto. En el tema de contenedores, tenemos que atender varias cosas. Las imágenes, o sea, cuando yo construyo imágenes de containers, ese es un tema. ¿Vale? Cómo construyo los contenedores es algo que tengo que verificar. La otra es cuando yo despliego esas imágenes en los container registries, en los image registries. Es otro tema, otro vector de ataque importante. Los container runtimes es otro tema importante. Herramientas de orquestación como Kubernetes mismo es otro tema. Y obviamente el sistema operativo de la máquina huésped. Aquí me faltó red, un montón de cosas. Pero vean, por cada una de estas cosas hay un mundo de temas que tenemos que atender. Aquí me equivoqué, el último punto no va ahí. Pero bueno, qué bueno que lo tenemos. Tiene que ver con la primera, ¿no? Cuando construimos imágenes de Docker, por ejemplo, por default del usuario, digo, para adentrarnos un poco,
cuando yo armo imágenes de Docker, el usuario por omisión es root, ¿vale? Y ahorita vamos a ver qué implicaciones tiene eso. En el tema de seguridad en las imágenes, por ejemplo, cada paquete que yo le pongo a una imagen puede tener, o son vectores de vulnerabilidad. Entonces, aquí, por ejemplo, incluso se recomienda que las imágenes tengan la menor cantidad de paquetes que yo necesite, ¿vale? O sea, imágenes pequeñas. No tanto para la optimización del tamaño de la imagen, sino cada paquete adicional que yo le agrego a una imagen es un vector de ataque, ¿vale? Entonces, aquí, digo, al final, a lo mejor mi aplicación no tiene el problema de vulnerabilidad, pero un paquete extra o adicional puede convertirse en un problema. Me ha tocado ver, por ejemplo, que hay empresas que arman imágenes base de un sistema operativo X, por ejemplo, Ubuntu o algo así, y le empiezan a instalar un montón de paquetes, y ya después sobre ese ya ponen su aplicación, ¿no? Entonces tienen como un montón de utilerías, porque a veces es fácil, se nos hace sencillo, ¿no? Ponerle un montón de utilerías y paquetes para poder administrarlo, ¿no? Pero cada paquete que le ponemos adicional es un problema. Hay un cliente, por ejemplo, que tenemos que nos estaba pidiendo que todas las imágenes de Docker, por ejemplo, activaran el puerto, perdón, un servidor de SSH. Eso no es necesario, ¿no? Porque con un exec o con un attach te puedes meter al container si tú quieres, ¿no? Que eso también es un vector de ataque. De hecho, hay maneras de desactivarlo en Kubernetes, por ejemplo, y que de hecho vamos a hablar de eso más adelante, que se recomienda apagarlo. Entonces, a veces cuando estamos como acostumbrados a operar, como usamos infraestructura tradicional, a veces queremos también operar los contenedores, ¿no? O sea, me quiero meter, ¿no? Una sesión de SSH a una máquina virtual, quiero hacer lo mismo con el container. Pues realmente no hay que hacer eso. En fin, pues tenemos más paquetes, más vulnerabilidades, ¿no? Abrir un puerto para que alguien se pueda meter al container, incluso lo querían de manera externa. Ellos lo querían hacer porque tenían una herramienta que estaba supervisando y monitoreando procesos que necesitaba meterse por vía SSH, así como lo hace Chef, ¿no? Que se puede meter por SSH para instalar cosas, algo así, pero a nivel container. Entonces querían, no lo logramos, o sea, ellos tienen ahí cada container tiene abierto su servidor de SSH, más el proceso de su aplicación. Otro antipatrón que no se recomienda en containers, ¿no? En containers debes tener solamente un solo proceso, ¿no? En fin, en ocasiones, por ejemplo, cuando yo necesito armar imágenes, estas imágenes a lo mejor requieren ciertos parámetros para, pues sí, no sé, credenciales, lo que le llamamos secretos. Muchas veces los ponemos en la misma imagen o ponemos los tokens para que le hablen a un servicio externo, ¿no? Para descargar esas credenciales. Eso pasa, uno pensaría que no es común, pero pasa un montón de veces. Porque siempre pensamos en la facilidad, ¿no? Es lo más sencillo, lo más fácil, ¿no? Pero abre huecos de seguridad tremendas. Y la otra, la autenticidad de las imágenes, ¿no? Muchas veces, yo creo que lo vimos el año pasado fuertemente con el Docker Hub. El Docker Hub el año pasado vulneraron el registro y pusieron troyanos en las imágenes, ¿no? O sea, las imágenes no eran auténticas, ¿no? O sea, las vulneraron su identidad de cierta forma. Entonces, son cosas que también tenemos que considerar al momento de construir imágenes. Por el parte del container runtime, aquí hay un montón de temas importantes, sobre todo cuando un proceso dentro de un container puede escalar hacia la máquina huésped, lo que se conoce como container escaping. Sobre todo eso es cuando yo no configuro bien los user namespaces, ¿vale? Esto en muchas ocasiones lo hace ya el Container Engine. De hecho, justamente ahí tenemos, por ejemplo, la configuración de Docker, del Container Engine de Docker, para justamente configurar y restringir más los espacios de nombres en los cuales corren los containers, que muchas veces ni lo tocamos, ¿no? Solamente instalamos Docker y ¡pum!, corremos nuestros containers. Es una de las razones por las cuales también Docker es bueno, digo, aprovechando de que es el Container Engine más usado, pues también casi todo el mundo lo utiliza fuera de la caja. Entonces, pues mucha gente sabe que hay vulnerabilidades en las instalaciones de default y aprovechan estas vulnerabilidades pues para hacer ataques. Pero realmente, sí, Docker es inseguro muchas veces también porque nosotros no lo hemos configurado bien.
¿De acuerdo? Entonces es algo que, bueno, se recomienda echar un vistazo fuertemente. En el tema de Kubernetes, ¿no? O sea, ahí no, todavía no llegábamos a Kubernetes, pero en el tema de Kubernetes está súper amplio el pedo. O sea, son un montón de cosas las que tenemos que considerar. Por ejemplo, aquí hay algunas preguntas que hay que hacernos cuando trabajamos con Kubernetes y queremos entender el tema de seguridad. Por ejemplo, ¿tenemos visibilidad de los pods que estamos ejecutando? A veces no pasa así. A veces simplemente dices, voy a usar Helm, ¿no? Aquí está el chart, pum, enter, ¿no? ¿Y qué corre? No sé, pero funciona, ¿no? O agarramos keep control, ¿no? Apply -F, una URL de internet. Pasa un chingo de veces, ¿no? Y a veces ni siquiera, obviamente cuando hacemos eso es porque ni bajamos el archivo ni lo vimos que estamos instalando, ¿no? Perdemos la visibilidad de esos pods. Algo muy importante es cómo se comunican, por ejemplo, si yo tengo diferentes clusters, cómo se comunican esos clusters y también la comunicación de los pods. Eso también puede ser, obviamente, muy, muy importante. Ahora, otra pregunta interesante. ¿Tenemos alguna forma de detectar alguna anomalía o algún comportamiento que podamos definir como problemático? O sea, si yo puedo decir, sí tengo un mecanismo de monitoreo, tengo algo que me lanza alertas cuando algo no está funcionando como debe, generalmente tampoco hacemos eso, ¿no? Nada más ponemos, por default en Kubernetes la conectividad funciona, ¿no? Todos los pods hablan con todos, ¿no? Y, funciona perfecto, listo, ¿no? Kubernetes es una maravilla, ¿no? Pero, pues justamente a veces el no meternos un poquito más puede hacer que podamos encontrar algunos problemas, algunas vulnerabilidades, ¿no? Ahora, si hubiera alguna anomalía o algún problema, si tenemos un contenedor infectado que a lo mejor está escaneando nuestra red en busca de otros puertos o busca de otras vulnerabilidades, ¿tenemos un mecanismo que nos alerte de eso? ¿No? Es una pregunta que también debemos hacernos y obviamente trabajar para que podamos detectar ese posible problema. ¿Ok? Ahora, y algo muy importante, ¿no? ¿Estamos familiarizados con los posibles vectores de ataque que pudieran ocurrir en Kubernetes? ¿No? Pues a veces no. Entonces, esas preguntas justamente tienen la idea como, ok, plantearnos de manera muy general, de hecho aquí faltan más preguntas creo, pero eso nos da una idea de que nos tenemos que preocupar por un montón de cosas, no nada más correr el clúster y listo, sino hay que atender varias cosas. Kubernetes tiene, por ejemplo, este mecanismo de seguridad, ¿no? Que se llama el Role Based Access Control, el RBAC, que es relativamente nuevo, por así decirlo, ¿no? O sea, tiene como 2 años y medio, ¿no? Que se hizo GA. Las primeras versiones de Kubernetes no tenían este mecanismo, que básicamente es un mecanismo en el cual yo puedo definir políticas para que los recursos usen a su vez otros recursos. Por ejemplo, en Kubernetes todo es un recurso, ¿no? Tenemos un recurso pod, un recurso nodo, un recurso deployment, un montón de recursos. Pues bueno, hay otros recursos que a lo mejor yo le puedo decir, si estoy haciendo, a lo mejor han escuchado hablar dentro de Kubernetes que hay un concepto que se llama operadores. Los operadores se encargan como de aplicar un ciclo de vida a una aplicación, lo que comúnmente una persona humana hace, ¿no? Por eso el concepto de operador. Obviamente este operador debe tener ciertos privilegios y ciertos permisos para realizar actividades sobre otros containers que están corriendo. Mediante políticas de RBAC yo puedo justamente otorgarle o denegarle permisos sobre los recursos sobre los que va a trabajar este operador, lo cual está bastante bueno. La idea es justamente que utilicemos estas políticas para, por ejemplo, definir los alcances y los permisos que existen sobre nuestros recursos. Ok, OpenShift sí tiene cosas interesantes. De hecho, algo que me gusta bastante es que hay mucha seguridad ya como fuera de la caja en OpenShift. En Kubernetes no. O sea, en Kubernetes así planito casi es inseguro por naturaleza, ¿no? Entonces es algo que yo creo que hay que copiarle un poquito a OpenShift, ¿vale? Tiene cosas ahí interesantes. Pues debe de ser, ¿no? Porque es un producto enterprise. Entonces, por eso mencionaba que era muy importante configurar los airbags para mis diferentes recursos, para no permitir operaciones sobre ellos desde otro lado, ¿vale? La red es todo un tema en Kubernetes, es todo un tema. De entrada sabemos que en Kubernetes cada pod, un pod al final del día es un conjunto de containers. Este conjunto de containers tiene una dirección IP, ¿no? Con la cual se va a poder comunicar
o sea, se puede publicar mediante un service para que pueda ser usable, ¿no? Kubernetes va a utilizar un plugin de red, lo que le conocemos como un network overlay, para que la comunicación pueda existir entre los diferentes pods a través de todos los nodos. Entonces, por default, nuevamente, la conectividad en Kubernetes permite que la comunicación fluya de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, es algo que tendríamos que atender, creo yo. Al final del día, Kubernetes, mediante estos componentes, mediante el plugin de red, el Network Overlay, va a escribir las reglas de IP tables en cada una de las máquinas. Principalmente esto lo hace el kube-proxy para poder enrutar el tráfico. ¿Ok? Entonces, al final del día estamos usando la conectividad que nos provee el sistema operativo. Simplemente con el kube-proxy, mediante IP tables, automatiza este proceso en función de nuestra configuración. ¿Ok? Entonces, más o menos esto es como funciona Kubernetes, ¿no? Yo tengo dos nodos, dos máquinas diferentes. Dentro de esas máquinas tengo, por ejemplo, dos pods, el pod 1 y el pod 2. Cada uno de ellos tiene una dirección IP diferente asignada por el Container Engine, ¿vale? Y después tengo una tabla de ruteo. Esa tabla de ruteo justamente es la que escribe kube-proxy, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el pod 1 requiere hablar con el pod 2, el pod 1 le hace una petición a cierta IP, a la IP del pod 2, ¿no? Para obtener esa IP, pues usamos el Service Discovery de Kubernetes basado en DNS o en nombre o en variables de ambiente. Pero justamente hay una regla de ruteo que me permite mover el tráfico de una máquina a la otra. Entonces, eso funciona perfecto, pero, pues obviamente, ¿quién me garantiza, no? Que la comunicación, número uno, debe ser permitida. ¿Ok? Es algo que tengo que considerar. Y la otra, como no hay un mecanismo dentro de Kubernetes fuera de la caja que me provea un nivel de seguridad aquí en comunicaciones, incluso desde fuera del clúster yo podría tener comunicaciones hacia mis pods. Y también los pods en algún momento podrían salir fuera del clúster, ¿vale? Entonces no hay un mecanismo. Ahí la conectividad es algo crucial también. Si yo, por ejemplo, alguien ya comprometió un contenedor porque no tuve cuidado al momento de ensamblar la imagen, porque desplegué esa imagen en un container registry que ha sido vulnerado, pues a lo mejor voy a correr un container que de alguna u otra forma ya está comprometido. Entonces, una vez que yo entro, estoy corriendo como container, puedo hacer lo que puedo comunicarme prácticamente con cualquier otro contenedor adentro. Es algo que hay que evitar. Justamente a eso nos referimos con las conexiones no autorizadas entre los pods. No hay un mecanismo. Esto es una vulnerabilidad por default en Kubernetes. Todas las comunicaciones son permitidas. También un pod, una vez que está adentro, corriendo, puede extraer datos, ¿no? Y llevárselos a otro lugar sin ningún problema, porque no hay algo que le evite que no pueda mover ese tráfico hacia afuera del clúster. Entonces son vectores que van a ocurrir en Kubernetes. ¿Ok? También un contenedor puede a su vez ejecutar procesos maliciosos, ¿no? Un troyano, cosas por el estilo. Lo que le pasó, por ejemplo, a Tesla, ¿no? Hace como año y medio, ¿no? Que estuvo minando bitcoins por casi 2 semanas, ¿no? Para alguien más. Alguien le inyectó pods y empezaron a minar en su infraestructura. También el sistema de archivos se puede comprometer, sobre todo cuando utilizo muy malos volúmenes. Cuando no tengo permisos, no asigno bien los permisos en los volúmenes, pues incluso puedo acceder a esa información si es que el container a lo mejor los levanta con mayores privilegios de los necesarios. ¿Ok? Y también en muchos casos los nodos worker donde corren los procesos de los containers alguien los pudo haber infectado de alguna forma. A veces el ataque no nada más está dentro del clúster de Kubernetes, sino fuera. ¿Recuerdan esta vulnerabilidad del Dirty Cow? ¿No? Está bien interesante porque el cow es copy on write. Entonces alguien encontró que Linux, cuando utiliza esta técnica para escribir en el file system, hay una condición de carrera que hacía un exploit de esta vulnerabilidad. Entonces permitía escalar permisos hacia root. Alguien lo descubrió. Entonces, pues justamente un proceso que hacía uso de esta vulnerabilidad podía escalar hasta root y ganar control de la máquina completa. Una vez que tienes control de la máquina completa, pues puedes hacer prácticamente lo que necesites, ¿no? Es una vulnerabilidad bien fuerte. Ok. Entonces, ¿qué cosas recomendamos o se recomiendan, ¿no? Para empezar a aplicar seguridad? Y aquí no estamos hablando de Kubernetes, estamos hablando del sistema operativo, ¿vale? Por eso esto me aterra cuando corro en nube pública.
En nube pública voy a Amazon o a cualquier cloud provider y en 2 clics o en un comando levanto un clúster de Kubernetes. Ah, qué padre, ¿no? Pero, y cuando empecé a ver ese tipo de cosas, dices, no manches, ¿y qué? ¿Cómo están corriendo? ¿Cómo están aprovisionadas esas máquinas? Porque vean, de entrada, no sé cómo está configurado, cuando ocurre una nube pública, no sé cómo están configurados los espacios de nombre de usuario, por ejemplo. No sé cómo está configurado. No tengo ese control, ¿no? Es la idea de un servicio administrado, ¿no? Hay ciertas capacidades que tiene Linux que deberíamos a veces poder restringir. Eso en un servidor administrado no tengo chance de hacerlo. Hay una funcionalidad, hay un módulo más bien, hay un módulo dentro de Linux que es el SE Linux, que es el que permite que yo pueda activar, bueno, yo puedo definir políticas de seguridad para que los procesos realicen o no ciertas funciones. Este tipo de cosas, por ejemplo, nuevamente en una nube pública yo no lo puedo hacer. Por el lado contrario, si estoy corriendo en bare metal, yo tendría que preocuparme por aplicar todo esto. ¿Ok? Otro modulito que está dentro de Linux es el que se llama seccomp, que está bien interesante, porque este módulo seccomp, cuando yo levanto un proceso, yo le puedo activar que para ese proceso, es decir, un container, le desactive ciertas llamadas al sistema operativo, como por ejemplo llamadas de red, escritura, que eso justamente me puede prevenir escalación o sea, que nada más pueda hacer no sé, incluso abrir sockets o comunicarse con sockets externos. Todo ese tipo de cosas se pueden restringir con este módulo en un Linux. Son cosas que deberíamos poder configurar también. Obviamente los control groups de Linux es algo que también debería poderse configurar. Otra recomendación muy importante, y eso es algo que me pasa muchísimo cuando trabajamos con clientes Enterprise. Cuando trabajas con clientes Enterprise, ellos dicen, me ha pasado, dicen, es que cuando les pedimos que aprovisionen un clúster, las máquinas virtuales para correr Kubernetes ahí, nos dan las máquinas virtuales con Red Hat, por ejemplo, ¿no? Red Hat Enterprise Linux. Y tiene un montón de paquetes y un montón de cosas que no requieres, que no necesitas. Es más, a veces hasta te estorban, ¿no? Justamente se recomienda que tengamos un sistema operativo mínimo. ¿Por qué mínimo? Por lo que hablamos hace un momento de que cada paquete adicional que tú pones, primero en imágenes. Si en imágenes ya es una vulnerabilidad, pues a nivel host, a nivel nodo worker, se convierte en una vulnerabilidad todavía mayor. Y obviamente la actualización. Una vez... La semana pasada he atendido dos bomberazos de un cliente que se le cayó por completo su clúster, o sea, dejó de operar, ¿vale? Afortunadamente sí tenía chamba, pero no lo pude tener en el momento, sino 2 horas después. Entonces yo creo que fácil estuvo fuera de línea como 4 horas. 4 horas estuvo fuera porque tuvo ese problema. Y justamente parte de los... Me tardé después cuando pude atender la llamada, me tardé un poco debido a que también tenía el clúster como lo había yo dejado hace año y medio. Entonces, en año y medio han salido un montón de actualizaciones de Kubernetes, un montón de actualizaciones de componentes de mis herramientas en mi máquina que ya eran incompatibles con esa versión de Kubernetes. Entonces, a ver, lo bueno de Kubernetes es que puedes bajar como los binarios, ¿no? De cierta versión, pero a ver qué versión tiene. O sea, todo ese proceso pues me llevó tiempo. Pero sí les comentamos, oye, tienes un clúster, de hecho no sé si lo vieron, pero si trabajan con Kubernetes, hace más o menos como un mes y medio, salió un parche, una actualización urgente que tenías que aplicar, ¿vale? Porque había una vulnerabilidad bastante fuerte. Entonces, pues esta empresa pues tiene esa vulnerabilidad más otras más. Entonces también por eso se recomienda actualizar constantemente el clúster de Kubernetes. ¿Qué cosas concretas podemos hacer, por ejemplo, para empezar a asegurar nuestro clúster? De entrada, proteger el API Server. El API Server, sobre todo cuando se corre en nube pública, se me ha tocado ver cosas medias feas, ¿no? Como por ejemplo, que no se configure airbag para poder usar, es decir, cuando alguien quiere acceder al API Server, nosotros necesitamos generar un archivo de configuración, el kubectl file, ¿no? Ese kubectl file pues va a tener pues obviamente la dirección, la ubicación del API Server, pero también tiene una identidad. Hay que generar usuarios para que utilicen ese API Server. Muchas veces nada más usamos como
el principal, ¿no? Y ese se lo damos a todo el mundo para que trabaje con él, ¿no? Hay que generar un kubeconfig file por roles, ¿no? Que tengan ciertos permisos. ¿Cómo se otorgan esos permisos? Mediante políticas de airbag. Con eso definimos roles y podemos decirle que esos roles pueden realizar ciertas actividades nada más. Es tedioso, por supuesto que es tedioso hacer la seguridad, pero es algo que se recomienda hacer. Otras personas lo exponen en internet sin SSL, ¿vale? Parte del problema que tuvo este cliente la semana pasada era también que cuando se instaló Kubernetes, pues hay unos certificados que se generan al momento. En esa instalación, por ejemplo, esos certificados tenían vigencia de 1 año. Eso también fue parte del problema. Pasó 1 año, esos certificados no se habían rotado en 1 año, pues obviamente cuando ya no son vigentes, las herramientas dejan de funcionar. Y a veces para evitarse esos problemas las empresas que dicen, pues no le ponemos certificados, ¿no? Para que no tengamos ese problema. El detalle aquí es cuando lo pones, expones tu API server en internet, ¿no? Sin SSL. Lo mejor es no exponerlo en internet, ¿no? Es entrar a través de otro, de lo que le llaman un bastión, ¿no? De otro servidor. También el kubelet que es el proceso principal que corre en cada uno de los nodos worker, también a ese hay que ponerle ciertos privilegios, ciertos permisos, ¿vale? Recordemos que el kubelet expone a su vez un API que es usado por el API server. Entonces también lo recomendable, por default tiene prendido casi todo. Hay ciertas cosas que hay que en ocasiones limitar al kubelet. Y sobre todo rotar los certificados. Todos estos, el API server, kubelet, todos estos componentes requieren certificados. Hay que estarlos rotando constantemente. Bastante tedioso, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos que revisar qué puertos son los que de forma externa nuestros pods pueden acceder. Por ejemplo, cuando me conecto a una base de datos, estoy corriendo en Amazon y voy a utilizar, por ejemplo, RDS, pues debo asegurarme que nada más ese puerto es el que pueda salir en todos los nodos worker. A veces simplemente dejamos salir todo y justamente si tenemos un pod que está comprometido que pueda salir a cualquier lado. Entonces eso es algo que también hay que evitar. El dashboard, a muchas personas les encanta el dashboard. Es lo más inseguro, es de las cosas más inseguras que hay en Kubernetes. Justamente lo que hablábamos de la vulnerabilidad de Tesla fue justamente porque entraron por aquí. Entonces, de entrada se te recomienda no activarlo del todo, no activarlo. O correrlo en modo proxy de forma local en cada una de las máquinas de los administradores, pero jamás dejarlo corriendo. En el tema de seguridad, se recomienda mucho, pues justamente, que podamos verificar las conexiones de red de los pods y verificar esas políticas de seguridad. Deberíamos tener un mecanismo que nos permite detectar ataques contra los containers, como los tipos de denegación de servicio, y esos pueden ser externos como internos. Entonces, ahí hay un tema de escaneo y de monitoreo de red grande que tenemos que hacer. ¿Ok? Son un montón de cosas, ¿no? Ahora, para hacer todo esto, ¿qué herramientas podemos utilizar? De entrada, por ejemplo, hay que utilizar la política de red que tiene Kubernetes, ¿de acuerdo? En el cual, por ejemplo, yo puedo nada más definir lo recomendable es tener políticas de seguridad de red para tráfico entrante y tráfico saliente, porque recuerden que en Kubernetes se permite todo el tráfico, completamente todo el tráfico. Si yo instalo un network overlay que tiene esta funcionalidad como Calico, aquí la recomendación es instalen Calico o usen algo como Calico, algo que sirva como network overlay para comunicar a los pods, pero también que me permita definir políticas de seguridad, para que yo defina, este pod se puede hablar con y este pod puede salir a internet o a salir fuera del clúster en ciertos puertos o IPs específicos. Es algo que se recomienda hacer. Istio también nos puede servir bastante para la seguridad. Istio tiene pues varias herramientas. Istio muchas veces lo que hace cuando inyecta el sidecar en los pods, este pod se apropia, ¿no?, de la interfaz loopback, es decir, intercepta todo el tráfico de red. Entonces justamente con Istio también podemos definir políticas de tráfico entrante y saliente. Entonces también podemos, si queremos, utilizar Istio para implementar ese tipo de políticas, ¿no? Hay una herramienta que yo no conocía, que me gustó bastante interesante, me pareció bastante interesante, que es Grafeas. Esta herramienta, de hecho, vamos a verla. Veamos, creo que por aquí la tengo. A ver, vemos.
No la conocía y recientemente la vi. ¿Sí era así? Yo. Hablando de seguridad, es inseguro, ¿no? Ok. Lo interesante de Grapheas es que es una herramienta que me permite auditar el tráfico. Entonces, esta herramienta la podemos utilizar justamente como pues, para empezar pues, a medir los orígenes de tráfico que puede haber en mi aplicación. Extrae métricas de cómo está, de cómo... Recuerden que una de las preguntas que hacíamos al principio era, ¿tengo visibilidad de cómo se comunican los pods? Justamente con esta herramienta, cuando la instalamos, la configuramos, podemos obtener esa información. Esa información pues la podemos, no sé, a lo mejor usar el mismo mecanismo que tiene Grapheas de almacenamiento para empezar a generar alertas cuando ocurra tráfico que no sea el habitual, ¿vale? Pero al final del día esta herramienta me puede recopilar la información de la conectividad del tráfico entre los pods. Entonces para eso utilizaré una herramienta como esta. Me parece muy interesante. No he visto una herramienta parecida a esta. A lo mejor sí existen otras, pero yo no las he visto. Entonces me pareció muy interesante esta herramienta. Hablando de seguridad de contenedores, que es algo que también dijimos que era muy importante, de hecho por ahí empezamos, es muy importante que yo pueda escanear por vulnerabilidades dentro de las imágenes de los containers. Hay varias herramientas de estas, ¿no? Generalmente las mejores que he visto son propietarias, son de pago, pero Claire, por ejemplo, de Red Hat es una herramienta bien interesante. Aquí menciono, ¿no?, que carece de integración con registros, con registros de imágenes, pero eso era cierto hasta hoy. Hoy justamente cuando estaba, hace unas horas, un amigo me avisó que estaban haciendo open source Quay. Quay es un Docker Registry de Red Hat también, que se integra muy bien con Claire. Entonces cuando tú despliegas tus imágenes a Quay, Quay las escanea utilizando esta herramienta. Antes Claire la tenías que utilizar fuera de tu container registry. O sea, una herramienta en línea de comandos. Tenías que decirle Claire y ahora ya está ahí, ¿no? Y puede guardar la data dentro del Docker Registry, de tal manera que cuando tú ves ciertos tags, puedes ver qué vulnerabilidades puede tener esa imagen. Hablando de seguridad más formal, existe un benchmark público, incluso gratuito, que podemos utilizar para auditar nuestro clúster de Kubernetes, que es que se llama, el estándar se llama SIS. Entonces, ese también me pareció súper bueno, porque es completamente público. Ah, ¿es este que está aquí? No, esta es otra herramienta que vamos a ver más, les voy a poner más adelante. Pero esta, pues sí, este benchmark pues ya tiene todos los puntos que yo tengo que atender en un clúster de Kubernetes. Y aquí está justamente el papel, el benchmark, donde viene documentado todo lo que yo tengo que verificar en un clúster de Kubernetes. Entonces la idea es tomar esto como referencia para ir aplicando punto por punto y ver que mi clúster de Kubernetes pueda ser seguro. Nuevamente, Kubernetes por default podemos decir que es casi inseguro, ¿no? Entonces, esta es una muy buena referencia para asegurar las cosas que puedan estar no del todo seguras, ¿vale? Entonces, esa es otra herramienta que podemos utilizar para mejorar la seguridad de mi clúster. ¿Ok? Lo que habíamos mencionado antes de Calico, que Calico es este nuevo overlay que es compatible con CNI, es decir, funciona en cualquier clúster de Kubernetes. De hecho, me gusta mucho que llevamos bastante tiempo trabajando en GKE, en el Google Kubernetes Engine. Cuando tú aprovisiones un clúster en Google Kubernetes Engine, tienes un checkbox para decir que use Calico. O sea, ya de caja lo puede traer. O ustedes, si quieren, pueden instalarlo de forma externa. Entonces, está bastante interesante. Lo que podemos hacer con Calico es que podemos definir políticas para bloquear el tráfico entre los pods y fuera de los pods. Podemos utilizar, por ejemplo, los namespaces también como un mecanismo para bloquear el tráfico.
Esto está bien bueno, por ejemplo, cuando implementamos aplicaciones de tipo multitenant, en donde a lo mejor tengo los pods de un cliente en un namespace y otros, los mismos pods de otro cliente en otro namespace diferente. Entonces puedo definir una política para evitar que el tráfico de un namespace pueda acceder al tráfico de otro namespace diferente. Entonces está bastante bueno. Y algo que han trabajado mucho, sobre todo el último año, es que se integra con Istio y con Envoy. Es decir, si estoy corriendo Istio, pues puedo sacar ventaja también de las características que tiene Istio. Aquí, por ejemplo, esta es una configuración que si yo quiero escribir, se la pongo a mi clúster. Cuando ya tengo corriendo Calico, este archivo YAML, le hago un kubectl apply -f, este archivo, lo que va a hacer es aquí, por ejemplo, bloquear todo el tráfico de red. Está bueno, ¿no? O sea, bueno, si quisiéramos hacer eso. Pero es una política muy sencilla, ¿no? Para bloquear todo el tráfico dentro de un clúster de Kubernetes. Y ya con esto vamos a empezar a ver qué nos duele, ¿no? Y empezar, a mí me gustaría, por ejemplo, a lo mejor empezar por y vas abriendo poco a poco lo que realmente necesitas, ¿no? O sea, cuando tus aplicaciones se van quejando, ¿no? Entonces ya vas abriendo eso que necesitas. Digo, es muy extremo. De hecho, Istio esto lo hizo hace como año y medio. Hace año y medio, Istio, este era el comportamiento por omisión de Istio. Todo lo que levantabas dentro de Istio, sobre todo todo el tráfico saliente, estaba bloqueado. Toda la gente se quejó, todos los usuarios se quejaron, y después la instalación de Istio ya fue inseguro por default, permitía todo el tráfico. Entonces, bueno, siento yo que fue peor, pero bueno, al final del día los chavos se sentían como ofendidos o dolidos, ¿no? Porque tenían que configurar mucho, ¿no? Está cañón, ¿no? A veces como decimos, preferimos la comodidad a la seguridad, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otra política de Calico para, por ejemplo, bloquear todo el tráfico entrante y saliente solamente en el namespace que se llame Engineering. O sea, aquí empezamos a ver como que el poder que puede tener Calico para definir políticas de transporte, de red. Y algo que me gustó mucho es esto. Incluso, esto que está aquí es tráfico L3, ¿no? Dentro de red, L3 es nivel red. Pero yo lo puedo subir a L7, es decir, a protocolo. Un protocolo particular. Por ejemplo, HTTP. Aquí le estoy diciendo, cuando hay una petición HTTP, ¿de acuerdo? Vemos que puede aplicar un selector. Es decir, puede aplicar sobre diferentes pods. Si tengo un pod que tiene un selector con una label que se llame PP y que se llame Trading App, todos los pods que tengan este label, por ejemplo, les va a permitir hacer peticiones GET a cierto URI. Entonces está bueno. También es algo que me gustó de Calico, que no nada más se tiene tráfico L3 a nivel red, sino también podemos subirlo a un protocolo de más alto nivel como HTTP. Entonces eso también está bueno, porque a veces a lo mejor no podemos hacer esto o no sabemos qué tanto la implicación, pero a lo mejor a nivel desarrollo sí podemos sacar la lista de los diversos endpoints, ¿no? Y esto también lo podríamos aplicar con namespaces y decirle, además aplícalo nada más sobre el namespace finance o al que ustedes gusten, ¿no? Entonces ese tipo de cosas está bastante buena, ¿no? Calico por default implementa lo de Zero Trust Security, no confía en nada, tengo que ir activando poco a poco lo que yo necesito. Muy recomendable usar los service accounts. Cuando yo trabajo en Kubernetes hay como dos, está como el user account, que es una persona, un usuario, un administrador del sistema, un operador, pero también está el concepto de service account, que es como la identidad que le das a un sistema. Entonces, justamente a veces yo requiero, por ejemplo, definir service accounts para aplicaciones y mediante esta service account yo le puedo definir, ok, si estás corriendo esta aplicación con este service account, le vas a dar ciertos permisos de seguridad. También es muy recomendable hacer eso, por ejemplo. Nos permite, por ejemplo, hay varios funcionalidades, como por ejemplo, también tiene un mecanismo interesante para prevenir ataque de denegación de servicio. También podemos definir una política para ello. O sea, simplemente bloquea el tráfico. Tus nodos workers van a seguir recibiendo el tráfico, pero ese tráfico no va a pasar del queue proxy. Entonces, pues sí, al final, a lo mejor sí te saturan la red, pero realmente no van a sufrir tus aplicaciones.
podrías bloquear ese tráfico entrante de ciertas IPs donde se detectó el ataque de negación de servicio, pero a lo mejor otras IPs que son reales, que son de usuario, no se ven afectadas, por ejemplo. Eso también está bastante bueno. Al final del día, Calico es como un firewall, ¿no? Para containers. Está bastante bueno. Y algo que yo no he usado, que justamente lo mencionan, y me gustaría hacerlo, es que también corre en bare metal. Hay muchas soluciones de Kubernetes que utilizamos que nada más corren en Kubernetes. Es decir, por ejemplo, Istio, ¿no? Que como que casi nada más corre en Kubernetes, pero esto lo podemos instalar también en bare metal, o sea, como agentes en las máquinas para justamente monitorear y sobre todo definir políticas de red. Eso no lo he hecho todavía, pero estaría bueno, ¿no? Porque es una herramienta que sale de Kubernetes, ¿no? ¿Vale? La documentación de seguridad, Calico, podemos hacer muchas cosas, seguridad es uno de ellos, pero sobre todo también puedo definir, por ejemplo, políticas de anchos de banda, cosas por el estilo. O sea, está bastante bueno el proyecto. Entonces, es open source, lo desarrolla una empresa que se llama Taiguera, que está muy metida en el ecosistema. Y como les mencionaba, si trabajan en Google, con poner un flag al momento de aprovisionar el clúster se activa, ¿no? Aunque se puede instalar de manera externa sin ningún problema. ¿Ok? Istio también es interesante porque, bueno, se solapan algunas funcionalidades con Calico, sobre todo en el tema de conectividad, pero Istio atiende otros problemas. Es decir, no por instalar Calico, no vas a instalar ya Istio o viceversa. Yo instalaría tal vez ambos. Por ejemplo, Istio resuelve el tema de autenticación. Calico está a nivel red, ¿no? Nivel transporte, pero acá lo podemos llevar también a autenticación. Istio, uno de los componentes que tiene es uno que se llama Citadel. Este componente Citadel lo que hace es estar aprovisionando certificados, ¿vale? Y lo que hace es que esos certificados se los proporciona al sidecar de Envoy para que la comunicación entre pods también sea segura, es decir, tiene mutual TLS, sin que yo tenga que hacerlo. Y Citadel constantemente va rotando esos certificados. Automáticamente fuera de la caja, solamente con poner Istio. Entonces, es algo que me permite hacer. Entonces, la idea de los certificados, ¿y por qué para autenticación? Porque con eso se asegura que el que te manda el tráfico es quien dice ser, y el que lo recibe pues ya confía más, ¿no? Entonces también por eso es muy bueno, no nada más para cifrar el tráfico, ¿no? Sino también para confiar en el tráfico entrante. Entonces es una funcionalidad que no tiene Calico, pero que podemos tener o complementar con Istio. ¿Ok? Y también tiene ciertas políticas de autenticación que yo puedo utilizar. Entonces, incluso como mencionamos antes, hay algunas cosas en las que se solapa, al menos Calico puede trabajar en conjunto con Istio. Entonces es consciente, si ve que está corriendo el sidecar, pues bueno, a lo mejor algunas cosas, esas políticas que yo definí, se las delega al proxy de Istio, ¿no? Que es Envoy. Eso está también bastante bueno. Vaya, para que no haya doble chamba, ¿no? A nivel red. Para que sea eficiente. ¿Qué prácticas de seguridad se recomiendan, por ejemplo? Esto que hablamos fue primero la parte de infraestructura a nivel sistema operativo, luego un poquito a nivel aprovisionamiento del clúster de Kubernetes, que es lo que acabamos de ver, y ahora, ¿qué pueden hacer los desarrolladores o las personas que elaboran los manifiestos que vamos a aplicar a un clúster de Kubernetes? Por ejemplo, yo no lo había asimilado también, pero a mí me gustaba mucho, por default, cada vez que tú instalas un container en despliegas un pod, la política de descarga del contenedor es, si ya esa imagen está en la máquina, usa la que está en la máquina, ¿no? Usa la que está en el caché de la máquina del Container Engine. Pero con Kubernetes puedes cambiar esa política, a decirle que siempre la descargue. Es algo que se recomienda porque justamente evitas tener como cachés, algo horrible, ¿no? Que está en Docker. Bueno, si en Docker es que los tags los puedes planchar, ¿no? Entonces con esto, por ejemplo, evitas que si alguien siempre utiliza latest, que es una pésima práctica, con esto, cuando Kubernetes va a lanzar el container, siempre descarga la imagen. Sobre todo, recordemos que si yo voy actualizando mis imágenes con parches de seguridad, ¿vale? Con esto me aseguro de tener siempre la más reciente.
¿vale? Entonces es una práctica que del lado de configuración de los pods se recomienda hacer. Algo que también se recomienda bastante es desactivar que yo pueda hacer un kube control exec o un kube control attach sobre ciertos pods. A veces lo dejamos, de hecho por default se permite, y es bien padre, ¿no? Que está corriendo algo, está corriendo una base de datos, un Postgres, y te metes al Postgres y le empiezas a hacer cosas. Digo, está bueno, ¿no? Pero no se recomienda porque eso es inseguro también. Kubernetes permite, mediante esta política que se llama Denial Scaling Exec, desactivar ese comportamiento. Por default está activado, no se recomienda desactivar esta configuración. También la especificación de los containers en los pods tiene una política para el contexto de seguridad y está bien amplia. De hecho, en este contexto de seguridad se puede configurar el SE Linux y el seccomp. O sea, eso que a veces tenemos que poner a nivel sistema operativo, esas políticas, esas configuraciones, las podemos definir también en los manifiestos de los pods para que vayan todavía más seguros. De hecho, aquí en esta documentación está bastante bueno porque nos explica, ¿no? Por ejemplo, establecer las políticas de SE Linux para que esté todavía mucho más seguro mi pod, ¿no? Por ejemplo, aquí con este prevengo que el proceso del container, ¿no?, pueda pasar a la máquina huésped. O sea, desactiva, le quita privilegios al proceso, ¿vale? Es algo también muy importante que por default muchas veces no lo ponemos, pero el security context es algo que permite configurar. Por ejemplo, aquí hay otra cosa interesante que podemos observar. Aquí también en el security context, un pod al final del día es un conjunto de containers. El security context se puede poner de manera global a todo el pod o de manera específica por container. Aquí me fui por el security context de un contenedor en particular, pero yo puedo definir el security context de todos los containers. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo que no corra con root, sino que corra con otro usuario, con otros privilegios. Entonces, por ejemplo, le digo qué usuario es el que va a correr el container, qué grupo y también el grupo del file system. De tal manera que si este container escribe algo, por alguna razón, eso que se escriba o el proceso pues va a estar limitado por los privilegios que tenga este usuario. Recordando, nuevamente, por default es root. Entonces es algo que no se recomienda. Entonces, me gustó mucho que el security context se pueda aplicar a nivel pod y también pueda yo aplicar ciertos permisos a nivel container, porque no es una política general, ¿vale? Es una política que yo puedo aplicar de manera muy granular, pero si fuera solamente granular, tendría que configurar demasiadas cosas, ¿no? Entonces, sí nos ayuda bastante esto. Por ejemplo, bueno, aquí está un ejemplo de que está corriendo, las capabilities. Ok, vamos a ver, por ejemplo, aquí, a ver, ¿dónde está Security Context? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Por default, los containers en Docker, o en este caso bueno, sí, más bien en el Container Engine, tienen todas las capacidades, pueden ejecutar cualquier cosa. Cuando yo activo los capabilities dentro del Security Context, le puedo poner, de estos hay un montón de capabilities. Entonces, por ejemplo, cuando le pongo add, aquí nada más le estoy dando chance de poder obtener la hora del sistema, ¿no? Y de a lo mejor poder administrar ciertas cosas de red, ¿no? O poder acceder a red. Por ejemplo, en Linux, los procesos corren pueden correr de dos formas, ¿no? Privilegiados y no privilegiados los procesos. Hay programas en Linux que pueden correr sin privilegios, pero por ejemplo, si yo hago un ping, ese proceso debe tener privilegios de salir a la red, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente con eso, como hay un privilegio que me permite incluso acceder a la red, yo podría aquí apagarlo también, ¿vale? Entonces, cuando he estado revisando todo esto, en mi cabeza empecé a recordar todo lo que he hecho antes con Kubernetes, ¿no? Cómo configuro los pods. No manches, le estoy dando permiso de que pueda hacer todo, porque por default así funciona. Entonces sí es una chamba fuerte para los que elaboramos los manifiestos, por supuesto, pero aquí justamente la idea es limitarlo lo más posible, ¿vale? Entonces es algo que se recomienda. No,
Yo no me he encontrado hasta la fecha un despliegue de una aplicación en Kubernetes, incluso en las recetas más populares con Helm, que tengan, por ejemplo, esas políticas activadas. O sea, y como Kubernetes sigue, crece y crece y crece y crece, o sea, todo está hecho con las patas prácticamente en términos de seguridad, ¿no? Entonces, eso fue lo que me preocupó bastante. Entonces, bueno, Kubernetes tiene los mecanismos para implementar más la seguridad, pero obviamente implica que yo tenga que venir a leer todo esto, todas estas configuraciones y sobre todo de ir definiendo esas políticas de seguridad a nivel pod. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo, este es el que vimos hace un momento, ¿no? En el material, perdón, en el sitio web, es básicamente lo mismo, nada más era aquí para que tuviéramos el manifiesto un poquito más ubicado. ¿Ok? Pero bueno, son cosas que podemos configurar. Hasta aquí llego en la plática. O sea, hablé de un montón de cosas y, por ejemplo, me faltaron los secrets de Kubernetes, ¿no? Que es un componente bien importante donde yo guardo credenciales, donde puedo guardar certificados. ¿Cómo le hace Kubernetes para guardar esa información en etcd? Cuando corro en ciertas nubes públicas, ¿cómo lo hace el cloud provider? El mecanismo que tiene Kubernetes para almacenar los secrets, por default, es en texto plano. O sea, si yo guardo passwords o certificados, cualquier persona que tenga acceso al etcd puede verlos. Entonces, bueno, hay un sinfín todavía de más cosas que me hacen falta. Pero bueno, cuando estaba elaborando el material, no manches, me faltan hablar de estos secrets, pero pues ya no quise como seguir elaborando el tema porque sí quería enfocarme a qué cosas tenemos que hacer a nivel sistema operativo, a nivel plataforma y ya a nivel aplicativo, ¿no? Cuando yo configuro las aplicaciones, ¿no? Los manifiestos de configuración. Entonces, por eso mencionaba al principio, ¿no? Que da para un montón de cosas, porque nada más hablé así de manera muy general de todas esas preocupaciones, pero al menos Calico, yo creo que sí estaría bien padre que en algún momento alguien diera una plática de Calico con demos de cómo se pueden hacer ciertas cosas en Calico, o esta que encontré acá para estar monitoreando el tráfico de la red, ¿no? Con Grafeas, para ver cómo corro mis pods y veo cómo se están comunicando a nivel red, ¿no? Eso sería bastante interesante. Pues en sí, el objetivo era ese, como mostrar en términos muy generales, ¿no? En tres sectores fundamentales qué nos deberíamos preocupar y sobre todo para aquellos que no han trabajado en Kubernetes o que quieren trabajar en él, vean que no es fácil. No es nada fácil. A veces no lo venden así, ¿no? 2, 3 patadas, levantas un clúster aquí y corres tu pod así y es escalable, ¿no? Y todo. Ah, qué padre, ¿no? Pero no nos dicen, ¿no? Que pues, en temas de seguridad está así desnudo. O sea, está desnudo, está encuerado, se puede hacer todo, ¿no? Entonces, pues eso nos damos cuenta cuando muchas veces somos muy conscientes de la seguridad cuando ya tenemos un problema, ¿no? Es cuando nos decimos, no, me faltó esto, ¿no? Entonces, sí, Kubernetes es una gran herramienta, pero también implica una chamba bastante fuerte. ¿Vale? Entonces, pues bueno, esa era la idea. Si quieren, ahorita podemos, si tienen dudas, podemos platicar de algo, o si quieren de esto que mencioné de manera general, a lo mejor dicen algo que les quedó duda o algo de inquietud, pues sería el momento, pero pues bueno, yo estaré aquí, hasta aquí llegó la plática, ¿no? Justamente con esto, ¿no? De matar los secrets, ¿no?